Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Malu García, ya me conocéis. Hoy quiero comenzar una serie nueva que llevaba bastante tiempo queriendo hacer y creo que puede ayudar mucho tanto a las personas que conviven con fibromialgia como a quienes intentan comprender un poquito mejor lo que vivimos. Va a ser una serie de podcast que voy a hacer en formato vídeo, de forma que te va a venir bien si tú quieres escucharlos desde el sofá, mientras que haces la comida, cuando estás conduciendo. Es un vídeo preparado para que puedas escucharlo en cualquier momento. Esta nueva serie, porque van a haber varias series, esta de la que vamos a hablar se va a llamar Síntoma a Síntoma y, como su propio nombre indica, voy a ir hablando de muchos de los síntomas que he ido teniendo a lo largo de los años. Algunos son síntomas muy conocidos y otros son síntomas de los que apenas se habla, pero que también forman parte de la realidad de muchas personas que convivimos con enfermedades crónicas. Mi intención con estos vídeos no es ni dar una explicación médica ni sustituir la opinión de ningún profesional. Lo que quiero es compartir cómo se viven estos síntomas desde dentro, cómo los he experimentado yo, cómo han afectado a mi vida y qué cosas he ido aprendiendo con el paso del tiempo. He querido empezar esta serie por uno de los síntomas que más ha cambiado mi vida y que probablemente sea también uno de los más difíciles de explicar a alguien que no lo ha vivido nunca. El primer síntoma es la fatiga. ¿Por qué la fatiga? Porque cuando hablamos de fatiga, muchas personas piensan simplemente que es cansancio. Piensan en una mala noche, en una semana complicada o en una época de mucho trabajo. Pero sin embargo, la fatiga de la que yo quiero hablar hoy es algo completamente diferente. Es una sensación que puede acompañarte desde que abres los ojos por la mañana hasta que vuelves a acostarte por la noche y si es que consigues dormir algo. Muchas veces es uno de los síntomas más incomprendidos de todos. Vamos a empezar preguntándonos qué es realmente la fatiga. Una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a convivir con este síntoma fue darme cuenta de que la mayoría de las personas entienden la fatiga como si fuera simplemente estar cansado. En cierto modo, esto tiene sentido, porque todos hemos pasado alguna vez por épocas de mucho trabajo, de poco descanso o semanas especialmente intensas. Cuando una persona está cansada, suele existir una explicación bastante clara. Es que ha dormido poco, es que ha trabajado demasiado o que ha tenido unos días complicados. Entonces, después de descansar, después de reducir el ritmo o dormir unas cuantas horas más, el cuerpo suele recuperarse y la energía vuelve poco a poco a la normalidad, ¿verdad? Pues con la fatiga ocurre algo totalmente distinto. Puedes dormir muchas horas y despertarte exactamente igual que te acostaste. Incluso hay días en los que te levantas con la sensación de que durante la noche no has recuperado absolutamente nada y de que tu batería ya empieza medio vacía antes incluso de comenzar el día. Eso es lo que hace que resulte tan difícil de explicar a quienes no lo han vivido. Esto es precisamente lo que hace que resulte tan difícil de explicar a las personas que no lo han vivido nunca. Desde fuera, parece que todo debería estar bien. Has descansado, has dormido y no has hecho ningún esfuerzo importante. Sin embargo, por dentro, la sensación es completamente diferente. Y muchas veces cuesta encontrar una razón lógica que explique ese agotamiento concretamente. Bueno,
yo creo que una de las partes más frustrantes de la fatiga es precisamente esa desconexión entre lo que debería ocurrir y lo que realmente está ocurriendo. Por ejemplo, haces todo lo que se supone que ayuda a recuperarse, pero el agotamiento sigue ahí. Cuando esto se repite durante meses o años, empiezas a comprender que ya no estamos hablando simplemente de cansancio, ya estamos hablando de algo muchísimo más profundo. Ahora bien, me gustaría hablaros de los diferentes tipos de fatiga. En mi caso, con el paso de los años, me he dado cuenta de que cuando hablamos de fatiga, en realidad estamos utilizando una sola palabra para describir muchas experiencias diferentes. Porque no toda la fatiga se siente igual ni afecta a las mismas áreas de la vida. Entonces creo que en este caso, para las personas que sufrimos de esta fatiga o fatiga crónica, deben haber varios tipos de fatiga. Por un lado, está la fatiga física, que probablemente es la más difícil de identificar. Es esa sensación de que el cuerpo pesa más de lo normal. Hay días en los que ducharte, preparar la comida o hacer una compra sencilla requieren una cantidad de energía desproporcionada. Son tareas que desde fuera parecen pequeñas, parecen insignificantes, pero para quienes estamos atravesando una etapa de fatiga puede convertirse en un esfuerzo importantísimo. Después, por otro lado, está la fatiga mental, que es una de las que más me ha afectado a mí personalmente. Es la dificultad para concentrarte, para mantener la atención o para procesar información con la misma facilidad que lo hacíamos antes. Hay momentos en los que leer unas pocas páginas requiere muchísimo esfuerzo, o en los que tienes que releer varias veces el mismo párrafo porque tu mente simplemente ha decidido no querer retener lo que está leyendo. Simplemente. Por otro lado, también aparecen los olvidos cotidianos. Esto es algo que, bueno, si te pasa una vez, vale. Me gustaría preguntarte cuántas veces has entrado en la cocina y cuando has entrado has dicho ¿a qué he venido? Cuando es algo que pasa de vez en cuando, pues bueno, pues es algo a lo que tu mente estaba distraída y punto. Pero al igual pasa al estar en una conversación buscando una palabra sencilla con la que conoces perfectamente esa palabra, pero tu mente ha decidido que no quiere decírtela. También está cuando pierdes el hilo en una conversación. Estás en plena conversación, la otra persona te está hablando, tú la estás escuchando, pero de golpe y porrazo simplemente estás viendo a la persona abrir y cerrar la boca y ni siquiera te estás enterando de lo que te está diciendo. O cuando decides hacer alguna tarea y te quedas parada a medio de hacerla porque tu mente ha decidido que no quiere que te acuerdes de esa tarea que estabas haciendo. Esto es porque nuestra cabeza funciona más despacio de lo que debería. Y esto es parte de la fatiga. No son cosas graves por separado, como he dicho antes. En una cierta ocasión no importa, no pasa nada, pero cuando se repiten constantemente acaban por terminar generando mucha frustración. Y luego existe una tercera fatiga, y es de la que menos se habla. Es la fatiga emocional, la que aparece después de mucho tiempo conviviendo con un dolor, con la incertidumbre, con las limitaciones o incluso con la incomprensión. Es la que surge cuando llevas
años intentando adaptarte a situaciones difíciles y una parte de ti empieza a sentirse agotada de sostener tanto peso emocional. Creo que muchas veces esta es la más difícil de identificar, porque no se manifiesta igual que las otras. No siempre notas un cansancio físico evidente ni problemas de concentración. Lo que aparece es una sensación de desgaste interior, una sensación de saturación, de sentir que llevas demasiado tiempo enfrentándote a las mismas dificultades sin encontrar un descanso real. Y aquí podría nombrar la depresión, porque muchas personas esto lo confunden con depresión también. Pero eso es algo que hablaremos en otro podcast. Lo más complicado de todo es que muchas veces estas tres formas de fatiga aparecen juntas. Hay días en los que el cuerpo está agotado, la mente no consigue concentrarse y además emocionalmente te sientes completamente drenada. Cuando eso ocurre, actividades que antes parecían súper sencillas de hacer pueden convertirse en auténticos desafíos. Y ahora, aquí es donde vamos a la parte en la que os hablo de cómo ha afectado la fatiga en mi vida. La verdad, si tuviera que elegir un síntoma que más ha cambiado mi forma de vivir desde que tengo fibromialgia, probablemente sería la fatiga crónica. El dolor puede ser muy intenso y muy limitante, estamos de acuerdo, pero la fatiga tiene una capacidad especial para colarse en absolutamente todas las áreas de la vida. Poco a poco deja de afectar únicamente a determinadas actividades y encima empieza a influir en cómo organizas tus días, en las decisiones que tomas y en la forma en la que planificas cualquier cosa. Una de las cosas que yo tuve que aprender fue que ya no podía dar por hecho que tendría la misma energía todos los días. Esto es algo que me costó muchísimo, porque antes organizaba planes, tareas o proyectos sin pensar demasiado en ello. Si algo, por ejemplo, estaba apuntado en la agenda, pues simplemente asumía que lo haría y punto. Pero con el tiempo empecé a descubrir que mi energía se había vuelto mucho más impredecible y que había días en los que el cuerpo decidía bajar el ritmo aunque yo no le diera permiso y aunque mi cabeza tuviera otros planes totalmente diferentes. Esto también afectó mucho a algo que siempre ha sido muy, muy importante para mí, y es la lectura y la escritura. Para las que más me conocéis, sabéis que siempre he sido una rata de biblioteca, siempre lo he dicho. Sin embargo, hubo momentos en los que leer unas pocas páginas requería un esfuerzo enorme. Y no porque el libro fuera complicado, sino porque la concentración desaparecía constantemente. Había días en los que tenía que releer varias veces el mismo párrafo porque cuando llegaba al final yo decía, vale, ¿y qué he leído al principio? Total, que al final acababa completamente frustrada y acababa dejando los libros de lado, cosa que me dolió muchísimo. El tema de la escritura tampoco se libró. Sabéis que yo nací con un cuaderno debajo del brazo y siempre iba a todos sitios con mi cuaderno, y para mí la escritura ha sido mi forma de expresarme. Entonces había muchas veces en las que tenía ideas, proyectos, ganas de hacer cosas, pero la energía necesaria para desarrollarlas no siempre estaba disponible. Y creo que esa también fue una de las partes más difíciles de aceptar, porque la mente sigue teniendo ilusiones, sigue teniendo sus objetivos, proyectos, pero el cuerpo empieza a funcionar a otro ritmo completamente diferente. La fatiga también cambió mi relación con las tareas cotidianas, por supuesto, esto no iba a ser menos. Cosas tan normales como hacer la compra, ordenar la casa o preparar varias tareas para el mismo día
empezaron a requerir una planificación que antes yo ni siquiera necesitaba. Tuve que aprender a dividir actividades, a repartir esfuerzos y a escuchar mucho más las señales que mi cuerpo me iba mandando. Quizá una de las lecciones más importantes que me ha dejado la fatiga es que la energía se ha convertido en uno de mis recursos más valiosos. Antes pensaba en el tiempo como el recurso más importante del ser humano, pero hoy, cuando me paro a pensar, muchas veces pienso que lo primero es la energía, porque puedo tener todo el tiempo disponible del mundo, pero si no tengo energía suficiente, ese tiempo por sí solo no me va a resolver nada. Ahora, también quisiera hablarte de errores que cometí durante mucho tiempo. Y aquí, si hay algo que me gustaría haber entendido mucho antes, es que la fatiga no se combate a base de voluntad, no se combate a base de fuerza de voluntad. Durante mucho tiempo llegué a pensar que si me esforzaba más, que si me organizaba mejor, que si apretaba un poquito más los dientes conseguiría recuperar la energía que había perdido. Y cada vez que el cuerpo no respondía como yo esperaba, la culpa aparecía inmediatamente. No has hecho esto, no te he dado tiempo de hacer lo otro, podrías haber hecho más, en fin. Uno de los errores más frecuentes que cometía era intentar vivir exactamente igual que antes. Seguía comparando mis capacidades actuales con las que tenía hace años y esperaba los mismos resultados. Qué ilusa, ¿verdad? El problema es que estaba utilizando las reglas antiguas para una realidad completamente diferente y que cada vez que no conseguía cumplir esas expectativas, terminaba frustrada, agobiada, amargada y sintiéndome peor que antes. Otro error muy habitual era aprovechar los días buenos como si fueran a desaparecer para siempre. Cuando tenía una jornada con más energía, intentaba hacerlo todo de golpe. Limpiaba, escribía, organizaba cosas pendientes, salía, adelantaba trabajo, recuperaba todo lo que no había podido hacer durante los días anteriores. En fin, en ese momento a mí me parecía que era una idea maravillosa, que era lo más. Porque directamente yo decía, vale, tengo 1000 cosas atrasadas, pues hoy que puedo, pim pam, lo hago todo y ya, hasta aquí. Pero lo que pasaba con ello es que al final terminaba pagándolo sin poder moverme durante varios días después. También tardé mucho en comprender que descansar no era rendirse. Durante mucho tiempo veía el descanso como algo que había que ganarse, como si primero tuviera que demostrar que había hecho lo suficiente como para poder permitirme parar y descansar. Y esa forma de pensar acaba convirtiendo el descanso en otra obligación más de tu día a día en lugar de verlo como una necesidad real. Otro error que también cometí, y muy grave por mi parte, fue compararme constantemente con otras personas. Veía gente de mi edad haciendo determinadas cosas y yo me preguntaba por qué no era yo capaz de seguir ese mismo ritmo, que yo antes era capaz de todo. Pero lo que no entendía entonces es que cada persona vive sus propias circunstancias y todas son completamente diferentes a las nuestras. Y que compararse desde nuestra enfermedad con alguien que no está atravesando esa situación es una comparación totalmente injusta para nosotros desde el principio. Total, que al final, con el tiempo, he tenido que aprender a base de muchos golpes que escuchar mi cuerpo suele dar mejores resultados que luchar continuamente contra él. No siempre es fácil aceptarlo y todavía, a día de hoy, hay días en los que me cuesta. Pero sin embargo, he descubierto que trabajar con mis límites suele ser mucho más efectivo que pasarme la vida intentando demostrar que esos límites no existen. Eso es un error tremendo. Ahora bien, ¿qué cosas me han ayudado a convivir mejor con la fatiga?
Bueno, este es otro tema. Después de tantos años conviviendo con este síntoma, ojalá hubiera podido decir que me he encontrado una solución definitiva, pero la realidad es que no. No existe una fórmula mágica y la realidad es que sigo teniendo días buenos, días normales y días bastante complicados. Sin embargo, sí que hay algunas cosas que han conseguido que la convivencia con la fatiga sea un poco más llevadera. Probablemente una de las más importantes ha sido aprender a escuchar mi cuerpo antes de que llegue al límite. Durante mucho tiempo yo ignoraba todas esas señales de agotamiento porque pensaba que podía seguir un poquito más. El problema era que muchas veces ese un poquito más acababa convirtiéndose en varios días de recuperación. Hoy lo que hago es que intento prestar atención a esas señales que aparecen antes de llegar a ese punto. Y cuando las veo, pues lo que hago es obligarme a parar. También me ha ayudado mucho dejar de pensar en términos de todo o nada, porque no estamos hablando de apuestas, señoras y señores. Antes, por ejemplo, tenía la sensación de que si no podía completar una tarea entera, entonces no merecía la pena empezarla. Pero sin embargo comprendí que muchas veces hacer una pequeña parte de esa tarea ya es un avance, porque hay días que no puedo hacer todo lo que me gustaría, pero sí que puedo hacer una parte, y esto ya sigue contando en mi día a día. Es mejor sentirte orgullosa por decir, ¡ay! Hoy he adelantado un poquito el ordenar los cajones del tocador. Es más fácil y te sientes mejor diciendo eso, sintiéndote bien porque has podido hacer algo, a sentirte culpable y estar maltratándote psicológicamente porque hoy has intentado decir voy a hacer esto y como sabías que lo ibas a dejar a medias, pues has decidido no hacerlo. Observa la diferencia. También hay otra cosa que me ha ayudado mucho y es adaptar los proyectos a mi energía en lugar de intentar adaptar mi energía a los proyectos. Esto parece un trabalenguas. De hecho, gran parte de toda la organización que estoy haciendo actualmente nace precisamente de esa necesidad. Y no os penséis que llevo mucho tiempo haciendo esto. Esto es algo que me ha costado muchísimo y que lo llevo poniendo en práctica desde no hace mucho. De manera que ya no intento trabajar como si todos los días fueran a ser iguales. Intento crear sistemas que me permitan avanzar tanto en los días buenos como en los días malos. Por otro lado, también he aprendido a aprovechar mejor los momentos en los que tengo más energía. No los aprovecho para hacer 20 cosas a la vez, por supuesto que no, prohibido, totalmente. Los aprovecho para adelantar trabajo que pueda ayudarme durante los días más difíciles. Por ejemplo, grabar varios vídeos cuando me encuentro mejor, preparar entradas del blog o dejar material organizado para no depender tanto de cómo me encuentre cada mañana. Y quizá una de las lecciones más importantes ha sido entender que descansar no es perder el tiempo. Durante años llegué a pensar que descansar era el espacio que quedaba entre las cosas importantes y las menos importantes. Hoy, sin embargo, lo veo justo al revés. El descanso para mí es una de las partes más importantes de mi vida, porque muchas veces es precisamente lo que me permite seguir haciendo todo lo demás. Y ahora me gustaría dar un mensaje para quien está escuchando este vídeo. Y es que si has llegado hasta aquí y te has sentido identificado o identificada con muchas de las cosas que he contado, quiero que te quedes con una idea muy sencilla en tu cabeza. La fatiga no te convierte en una persona vaga, no te convierte en una persona débil y tampoco significa que estés haciendo algo mal. Sé que muchas veces resulta difícil no pensarlo, porque vivimos en una sociedad que valora muchísimo más la productividad, la rapidez y la capacidad de estar siempre haciendo cosas que
las enfermedades. Cuando tu cuerpo deja de seguir ese ritmo, es fácil empezar a sentir que te estás quedando atrás o que deberías estar haciendo más de lo que ya haces. Pero, sin embargo, la realidad es que nadie conoce mejor que tú el esfuerzo que supone levantarte algunos días. Nadie sabe cuánta energía te cuesta realizar tareas que para otras personas son completamente normales. Y precisamente por eso creo que es tan importante dejar de medir nuestro valor por la cantidad de cosas que somos capaces de hacer. Porque tu valor no desaparece en los días en los que tienes que cancelar planes. Tampoco desaparece cuando necesites descansar. Tampoco va a desaparecer cuando tu cuerpo te obliga a bajar el ritmo. Porque sigues siendo exactamente esa misma persona, aunque tu energía sea totalmente diferente. También quiero decirte algo que a mí me habría gustado muchísimo escuchar hace muchísimos años. Y es que no tienes que demostrar constantemente que estás cansado, ni cansada. No tienes que convencer a nadie de que tu fatiga es real. No tienes que justificar cada descanso, ni cada pausa o cada límite que necesites poner para protegerte. A veces, la batalla más difícil no es contra la fatiga, es contra la culpa que aparece en nosotros alrededor de ella. La culpa por no llegar a todo, la culpa por necesitar ayuda, por no ser como antes. Y la realidad es que esa culpa termina desgastando todavía más la poca energía que ya tenemos. Por eso, si hoy estás atravesando una etapa especialmente complicada, intenta tratarte con la misma comprensión con la que tratarías a alguien a quien quieres. Porque muchas veces somos capaces de entender perfectamente el agotamiento en las demás personas, mientras que seguimos siendo tremendamente duros con nosotros mismos. Y créeme cuando te digo que bastante difícil es convivir con la fatiga, como para además convertirnos en nuestros propios enemigos. Por eso, hoy quiero acabar este podcast con la reflexión de la semana. Antes de terminar el vídeo o el podcast, como quieras llamarlo, me gustaría dejarte una pequeña reflexión para los próximos días. A ver, no es como suelo hacer en los libros que suelo escribir. No es un ejercicio ni es una tarea. Es simplemente algo que a mí me ayudó en su momento muchísimo cuando empecé a comprender mejor cómo funcionaba esta fatiga dentro de mi vida. Durante mucho tiempo pensé que el problema era únicamente el cansancio. Pensaba que todo el sufrimiento venía de la falta de energía, de no poder hacer las cosas que quería o incluso de tener que cambiar constantemente los planes. Pero sin embargo, con los años me di cuenta de que había algo más que estaba haciendo mucho daño y que muchas veces pasaba por alto y se pasaba desapercibido. Me refiero a la forma en la que nos hablamos cuando aparece la fatiga. Porque una cosa es estar cansado y otra cosa muy distinta es estar cansado mientras nos repetimos continuamente que deberíamos estar haciendo más, que tendríamos que ser capaces de seguir el ritmo de los demás o que estamos perdiendo el tiempo por necesitar descansar. Muchas veces la fatiga ya supone una carga suficientemente pesada por sí sola. Sin embargo, sin darnos cuenta, terminamos añadiendo una segunda carga formada por la culpa, la exigencia constante y la comparación con la persona que éramos antes o con personas que están viviendo circunstancias completamente diferentes a las nuestras. Por eso, me gustaría que durante esta semana observaras qué ocurre dentro de ti cuando aparece ese agotamiento. No es para que lo cambies inmediatamente, ni para obligarte a pensar de otra manera. Es simplemente para que te puedas dar cuenta de cuáles son las frases que te sueles decir, qué pensamientos aparecen y cómo te tratas en esos momentos en los que tienes menos energía. Porque al hacer esto, descubrimos que el problema no es únicamente la fatiga. Descubrimos que también es la guerra que mantenemos contra nosotros mismos cada vez que la fatiga aparece.
Y cuando empezamos a mirar esa realidad con un poquito más de comprensión y un poquito menos de dureza, al final muchas cosas comienzan a cambiar. A ver, quizás la energía no te va a volver de golpe. Quizás los síntomas van a seguir ahí, por supuesto. Pero ya la forma en la que atravesamos esos días pueden ser muy diferentes cuando dejamos de tratarnos como enemigos y empezamos a tratarnos como alguien que realmente merece comprensión, paciencia y sobre todo cuidado. Y bueno, ya con esta reflexión me gustaría cerrar este primer capítulo de la serie y en el próximo capítulo hablaremos de otro de los síntomas que también ha afectado muchísimo a mi día a día durante todos estos años. Es la famosa niebla mental. Es un síntoma que muchas personas conocen perfectamente y que sin embargo sigue siendo uno de los más difíciles de explicar a quienes nunca lo han vivido. Así que si te interesa, espero que no te lo pierdas. Espero también que este vídeo o este podcast, o yo ya no sé cómo llamarlo, te haya gustado. Saludo de quien te habla, Malu García, y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta pronto. Chao.